Pero a propósito de Gaza, estaba viendo que el gobierno nacional de Colombia, el del señor Gustavo Petro, volvió a emitir un decreto, Lucas. Sí, señora. Acuérdense ustedes que hace pocas semanas pues él emitió un decreto donde prohibía la exportación de carbón a Israel, porque dice el presidente Gustavo Petro pues que esto al final se va para ayudar a alimentar la guerra en Gaza y que eso no lo iba a permitir. Hubo algunas excepciones y algunas carboneras siguieron exportando, pero ahora con este decreto no hay excepción alguna para la exportación, es decir, cero carbón sale de Colombia para Israel. Decreto 0949 del 28 de agosto de 2025, como bien dice usted, Jennifer, prohíbe sin excepción todas las exportaciones de carbón desde Colombia a Israel. Esta norma modifica un decreto que contemplaba cláusulas de excepción y que, como dice usted, permitió la exportación de cerca de 1 millón de toneladas en el último año de carbón desde Colombia hacia Israel. Dice este decreto que esta prohibición se va a mantener hasta que se cumplan plenamente las medidas provisionales que ha emitido la Corte Internacional de Justicia en un proceso que avanza en este tribunal, que es de Sudáfrica versus Israel por genocidio en Gaza, o dice el decreto también, mientras persistan las condiciones que dieron origen a dichas medidas. El decreto comienza a regir 15 días después de su publicación en el Diario Oficial y sustenta esto, que entre el 7 de octubre de 2023 hasta el 18 de junio de 2025, dice el decreto, al menos 55.637 palestinos han sido asesinados y 129.880 han resultado heridos por las acciones de Israel en la Franja de Gaza. Tenemos que esperar 15 días para que entre en vigencia. Para que entre en vigencia, exactamente. Okay, vamos a hablar con Carlos Canter, es el presidente de Fenalcarbón. Gracias, señor Canter, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, un saludo para toda la mesa de trabajo. Entonces, ¿ustedes tienen 15 días para exportar el carbón que tienen comprometido con Israel? Bueno, recuerden ustedes que veníamos de un decreto en agosto de 2024 que estableció unas salvaguardas a los hechos jurídicos consolidados, es decir, a los contratos que habían firmado las compañías para que se pudieran realizar los embarques, pues a partir de la expedición de esta norma y los 15 días contados en la publicación del Diario Oficial, pues quedará ya pues totalmente prohibida la exportación de carbones hacia Israel. ¿Cuánto es el carbón que van a dejar de exportar ustedes a Israel? Bueno, esto ha tenido ya diferentes etapas, ¿no? El promedio del año 2020 a 2023 que exportaba Colombia hacia Israel era aproximadamente 3,5 millones de toneladas de carbón anualmente, y ya para 2024, con la expedición de la norma a partir de agosto, este promedio bajó a 2.200.000 toneladas, y en lo que fue el primer semestre de 2025 se seguía apagando la posibilidad de exportación de carbones a Israel en la medida en que se limitaban esas exportaciones a los contratos que estaban ya firmados, y se llegó a cerca de 750.000 toneladas en el primer semestre de 2025. Señor Cante, ¿cuáles son esas regiones más afectadas con este decreto acá en Colombia? Bueno, tradicionalmente esos carbones salen del Cesar y la Guajira por parte de la gran minera del norte del país, pero en épocas de buenos precios, cuando los precios están por encima de 120, 130 dólares toneladas, es muy factible que los carbones del interior del país, Cundinamarca, Boyacá, Córdoba, norte de Santander, también puedan servir para llenar los buques que van con destino al Mediterráneo, particularmente hacia Israel, pero ha sido tradicional la exportación del Cesar y la Guajira de la gran minería. ¿Y tienen alternativas, otros países a donde puedan exportar ese carbón que ya no pueden enviar a Israel? Bueno, la verdad es que aquí hay varios efectos. O sea, este tipo de medidas se toman, no es aislada. Esta es una medida que se suma a otra cantidad de medidas que ha venido tomando el gobierno nacional para acabar con la competitividad de los carbones colombianos. Estamos hablando de un tema tributario que ha implicado que hoy los carbones tengan una sobretasa del 10%, y estamos viendo la recién radicada reforma tributaria en donde esa sobretasa la estaría subiendo al 15%, es decir, una renta nominal del 50%. No se ha visto en ningún país con ningún tipo de combustible fósil que tenga ese tipo de tributación.
pero también tenemos un impuesto del 1% a las ventas, que como lo hemos venido diciendo, cuando se trata de carbones de la pequeña minería del interior del país, ese impuesto se convierte en un 2%. Sí, doctor Cante, no, déjeme pronto hacerle un énfasis ahí sobre eso que usted dice, porque está calientica la reforma tributaria, y si estamos nosotros anunciando eso, estaba viendo que las escalas, eventualmente algunas empresas exportadoras de carbón les llegaría al 50% de impuesto de renta. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? ¿Se supondría que algunas operaciones o que algunas empresas no sean viables con esa tarifa? Es que son, como digo, o sea, no se trata solo de prohibir las exportaciones a un destino, se trata de toda una cantidad de medidas que ha venido tomando el gobierno nacional para acabar con la competitividad. Nosotros somos tomadores de precios internacionales. A los precios que nos fija el mercado internacional, tenemos que mirar si los costos internos, y entre esos los tributarios, nos permiten salir, nos permiten competir con los otros productores a nivel mundial en los centros de consumo. Si a nosotros se nos cierra un centro de consumo, tenemos que ir a buscarlo a otro lado, las empresas tienen que ir a buscarlo a otro lado, y la competencia está cada vez más feroz, porque esos centros de consumo ya no están en el Mediterráneo, sino que están en el mercado Asia-Pacífico, y es cambiar un flete que vale $17 al Mediterráneo por uno que vale $30, $27 a India o a China. Luego empieza a resultar imposible poder exportar los carbones con el actual nivel de precios que se observa hoy en el mercado, y eso significa el marchitamiento temprano de la industria de los carbones térmicos en el país. Señor Cante, pero dígame si lo estoy malinterpretando, porque cuando le pregunté si tenían a dónde diversificar esto, usted me dice pues que el gobierno nacional con sus medidas lo que está haciendo es acabar la competitividad del sector carbonero en Colombia. Es decir, que para usted este decreto que se da de prohibición de exportación a Israel realmente no se da por temas del genocidio que está teniendo lugar en Gaza. No, independientemente de las consideraciones políticas, diplomáticas, que por supuesto tienen un sustento y condenable todo lo que está sucediendo en Gaza, el análisis que nosotros hacemos es desde el punto de vista de la competitividad de los carbones colombianos. Para nadie es un secreto que si a usted en su país le colocan cada vez más y más costos, sale usted a competir con otros competidores, productores a nivel global, como Australia, que produce más de 500 millones de toneladas, Indonesia, que produce más de 200 millones de toneladas, Rusia, que produce más de 200 millones de toneladas. Pues por supuesto que si sus costos son más altos, va a ser muy difícil competir y va a ser más difícil colocar esos carbones en nuevos centros de consumo que hoy están básicamente centrados en Asia. Es que no estamos hablando de 100.000 toneladas, estamos hablando de más de 3,5 millones de toneladas que tienen que buscar otros mercados, y que además entran también a competir esa colocación de esos carbones con otros mercados que normalmente atendía la pequeña y la mediana minería del interior del país, es decir, Centroamérica, Suramérica. En la medida en que hay más carbones que salen del Caribe, pues vamos a tener un efecto sobre la oferta de carbones que tira los precios más hacia abajo, y con unos costos más altos es mucho más difícil competir. Claro, habla usted de competitividad, pero hablando específicamente de este decreto del que estamos conversando hoy, del 28 de agosto, yo le pregunto a usted, señor Cante, porque el presidente siempre ha dicho que este carbón que se exporta desde Colombia hacia Israel termina siendo utilizado en el genocidio en Gaza. ¿Ustedes hacen un rastreo de este carbón que sale de nuestro país para Israel? Bueno, lo cierto es que la matriz energética de Israel depende en aproximadamente una quinta parte de los carbones. La mayor parte de la generación energética en Israel es basada en gas, y hoy en una importante proporción también en renovables, fundamentalmente solar. Esto quiere decir que más o menos un 15, un 17% de la generación de energía en Israel depende de los carbones. Pero no depende de los carbones colombianos, depende de los carbones. Hoy ya los carbones que Colombia no está exportando, los está exportando Australia, los está exportando Indonesia, porque ellos siguen manteniendo su misma proporción dentro de la matriz energética. No se ha para nada apagado Israel por el hecho de que no esté recibiendo carbones colombianos. Le pregunto por el impacto que va a tener esta medida en los departamentos carboníferos de Colombia, concretamente los que tienen que ver con la región Caribe, con el Cesar y con la Guajira. ¿Ustedes tienen medido, tienen resultados, tienen estudios sobre el impacto que va a tener, sobre todo para los ingresos de los departamentos, de estos dos departamentos que son muy carboníferos, tanto de materia fiscal, para las administraciones, como en materia de generación de empleo? ¿De qué manera va a afectar a estos dos departamentos que casi que viven
exclusivamente del carbón? Son 9 departamentos en el país los que, digamos, tienen una economía importante del carbón con todos sus encadenamientos productivos, pero particularmente en el departamento del Cesar y La Guajira, pues está concentrada la mayor afectación. Ya lo estamos viendo. Vuelvo y les digo, no es una sola medida de prohibición de exportaciones a Israel, sino cómo acabamos con la competitividad desde el punto de vista tributario. Y ya en lo que va corrido de enero a julio de este año, hay una disminución en la producción de los carbones térmicos de 9 millones de toneladas con respecto a el año anterior. Estamos hablando de que el impacto fiscal desde el punto de vista de renta y regalías que deja de percibir la nación y las entidades territoriales se acerca aproximadamente a los 200.000 millones de pesos por cada millón de toneladas dejadas de producir y exportar. Eso quiere decir que no se trata única y exclusivamente de las 3.5 millones de toneladas que no se están o no se pueden exportar a Israel, sino todo el efecto que está todas las medidas del gobierno nacional está aplicando en contra del sector carbón para que caiga ya en 9 millones de toneladas menos con respecto al año anterior la producción y las exportaciones de carbón térmico. Señor Cante, Israel es un país que desde hace ya mucho tiempo y ya tiene una meta trazada para hacer el tránsito a energías limpias y que ha disminuido mucho el uso de carbón. Antes de estas medidas, ¿ustedes ya habían visto una disminución en la demanda de carbón por parte de Israel? ¿Cómo había cambiado digamos, en los últimos años, cómo había cambiado esa demanda de carbón? Como le digo, Colombia se había convertido ya en el principal proveedor de carbón, aproximadamente 7-8 millones de toneladas de consumo anual de carbón de Israel. Colombia entregaba un poco más del 50%, y dentro de la planeación de la matriz energética de Israel está avanzar en la transformación de su matriz desde el punto de vista de la incorporación de cada vez más renovables, pero la mayor proporción de su matriz está basada en gas. Luego, lo que se ha venido reemplazando en renovables es precisamente la generación energética a gas, y se ha considerado la generación a carbón como ese backup, como ese respaldo frente a la intermitencia de las renovables que empiezan a entrar con un mayor nivel de consumo energético que se ve en todos los países a nivel mundial y por supuesto también en Israel, que tiene una base industrial bastante importante y creciente. Pues señor Carlos Cante, gracias por explicarnos desde su punto de vista pues los efectos que tiene este decreto del 28 de agosto del presidente de la República. Estaremos atentos entonces a cómo camina su sector, pues que como usted lo dice tiene bastantes desafíos en estos tiempos, no solo en Colombia, sino en otros países del mundo. Feliz día para usted. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes. Y hablando de temas internacionales, estaba viendo, Luke,